Y agradezco que nos tome la comunicación el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Nale, para platicar con nosotros de diferentes tópicos. El tema el día de ayer, las declaraciones que se daban en el marco de la ya implementación del nuevo Código Civil de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, agradecer que nos tome la comunicación. Magistrado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto saludarle a usted y a su amplísimo auditorio allá en el cañón de Juchipila. Magistrado, tenemos todos los martes desde hace ya casi 6 años la oportunidad de un comentario editorial que se inició con el juez Antonio Guerrero, que inició ese espacio. Hoy lo ha seguido el juez Vicente Ramírez Antúnez, y las últimas 4 o 5 semanas hemos estado platicando acerca de este nuevo código que se implementa a nivel nacional. Y bueno, tú el día de ayer declarabas pues que adicional al código hay que poner los recursos para que esto sea operativo, si no quedará en letra muerta. Sí, efectivamente. Mira, en el año 2008 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales para homologar los procesos penales en todo el país. Cada estado tenía su propio código procesal penal y bueno, pues hubo una reforma constitucional que tuvo ese propósito: homologar los procesos penales en todo el país. Ese Código Nacional implementó la oralidad, por eso se le conoce comúnmente ahora a la justicia penal como los juicios orales. Fue una reforma, fue una verdadera revolución, yo diría, jurídicamente hablando. Pero en ese entonces, en el 2008, nos dieron 8 años a los estados para que hiciéramos la implementación, del 2008 al 2016. Y nos dieron recursos a las fiscalías. Yo era procurador en esa época. Nos dieron recursos a las fiscalías, nos dieron recursos a los poderes judiciales, dieron recursos a las defensorías públicas, a las corporaciones policíacas, recursos para infraestructura, recursos para mobiliario y equipo, recursos para capacitación, recursos para difusión. Bueno, pues ahora viene una reforma mucho más importante que la reforma penal. Es la reforma civil y familiar. El día de hoy justamente es un día histórico. Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene el mismo propósito de la reforma penal: homologar los procesos en materia civil y en materia familiar en todo el país e implementar la oralidad, los juicios orales, en esas importantes materias. ¿Por qué digo que es más importante esta reforma que la penal? Porque el 70% de los juicios que atendemos todos los poderes judiciales de México, el 70% son justamente en estas materias: en la materia familiar y en la materia civil. O sea, es un reto muy superior al de la reforma penal. No más que para esta reforma no nos están dando 8 años. Para implementar este nuevo sistema de justicia, nos están dando la mitad. O sea, 4 años. Solo 4 años. Y hay un artículo transitorio que establece que el costo de la reforma, de la implementación, o sea, la infraestructura, la capacitación, el mobiliario, el equipo, la difusión, se tendrá que hacer con los recursos que a cada estado le asignen las legislaturas locales. A ver, pues eso no es posible. Los estados dependen en un 90% o más de un 90% de las participaciones federales, y son participaciones que llegan ya muy etiquetadas, muy dirigidas. Por eso ayer fuimos todas las presidentas y presidentes de los poderes judiciales del país, fuimos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
nos reunimos con los legisladores de la Comisión de Presupuesto para decirles que si en el presupuesto del próximo año no nos dan recursos para la implementación de este nuevo sistema de justicia, pues la implementación va a ser imposible, ¿eh? Imposible. Si no hay recurso federal, no veo la forma de que los 32 estados podamos llevar a cabo la implementación de esta importantísima reforma en materia de justicia. A eso fuimos ayer. Yo espero que para el 2024 se nos asignen recursos, para el 2025, para el 2026. Son 4 años en los que tenemos que hacer lo que en su momento en materia penal hicimos en 8 años. Además, cuando la reforma penal hubo un fideicomiso que manejaba Banobras con más recursos en los Estados Unidos, a través de USAID. Iniciativa Mérida, ¿no? También. Claro, la iniciativa Mérida. También hubo recursos de los Estados Unidos que llegaron a México para la implementación de la reforma penal. Y mira que batallamos. Aquí en Zacatecas lo hicimos de manera gradual. Un año implementamos la reforma penal en algunos distritos, al siguiente año en otros, y al siguiente, así hasta que en 8 años quedó implementado el nuevo sistema de justicia penal en los 18 distritos que tiene el estado de Zacatecas. Y pues ahora hay que hacer lo mismo, pero te repito, es un reto infinitamente superior, y por lo tanto, pues muchísimo más costoso, ¿no? Sí, que a final de cuentas muchos estados, incluso con esos 8 años, pidieron una prórroga para poder arrancarlo, porque ni siquiera lo hacían. No, a ver, algunos estados todavía están en proceso de consolidación. Fue un reto gigantesco, pero lo logramos. En Zacatecas lo logramos. Recientemente hicimos lo propio en materia laboral. Tú recordarás que también hubo una reforma muy importante en materia de justicia laboral. Todos los conflictos obrero-patronales que antes atendía la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahora los atiende el Poder Judicial. Todos esos conflictos ahora ya nos los pasaron a nosotros, y lo pudimos hacer en muy poco tiempo y con muy poco dinero. Pero pues nomás abrimos 2 tribunales laborales con competencia regional, uno en Zacatecas y otro en Fresnillo. Tú allá en Jalpa, el día de mañana te peleas con tu patrón. Tienes que ir hasta Zacatecas. Y tienes que ir hasta Zacatecas a litigar tu juicio en materia laboral. ¿Por qué? Pues porque no nos dieron recursos suficientes para poner en cada distrito un juzgado en materia laboral, ¿no? Entonces, pero a ver, una cosa son los asuntos laborales, que la verdad no son tantos, y otra cosa es la justicia civil y familiar. A ver, esa es de las más grandes, ¿no? Yo creo que de los compromisos que ustedes tienen es la que más recursos necesita. En este caso, ya en el planteamiento y viéndolo a 4 años, ¿qué infraestructura necesitan ustedes y cuánto personal adicional necesitarían? Mira, vamos a tener que construir en 4 años por lo menos unas 39 o 40 salas de oralidad. Una en Concha del Oro, una en Miguel Auza, por lo menos 2 en Río Grande, por lo menos 2 en Sombrerete, una en Valparaíso, por lo menos 2 en Jerez, por lo menos una en Tlaltenango, una en Teúl de González Ortega, una en Villanueva, 2 en Jalpa, una en Juchipila, una en Nochistlán, 2 en Calera, 2 en Ojo Caliente, 1 o 2 en Loreto, 1 o 2 en Pinos, y a propósito dejé hasta el final Fresnillo y Zacatecas. En Fresnillo tendremos que construir 5 o 6 salas, y en Zacatecas 9 o 10. Así que si le sumas, son aproximadamente 40 salas de oralidad. Construir una sala de oralidad no solamente es hacer un cuarto ahí cuando un techo. A ver, tienes que equiparla con equipo de audio y video, y además no se manejan solas, como tú bien lo dices, requieres personal, encargados de audio y video, administrativos de actas, secretarios auxiliares. A ver, los presupuestos de que disponemos los poderes judiciales no alcanzan, pero en lo más mínimo, para un reto de esas dimensiones. Por eso es que ayer fuimos a México, a la Cámara de Diputados,
a decirles desde ahorita, un día antes de que se publicara el código, ayer, fuimos a decirles, señores, si en el presupuesto del próximo año no le asignan recursos a los poderes judiciales locales para la implementación de este nuevo sistema de justicia, el código va a quedar en letra muerta, Sí, a final de cuentas será una muy buena iniciativa, pero desafortunadamente sin capital para hacerlo. Magistrado, te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación esta mañana. Al contrario, un abrazo y gusto saludarles. Gracias, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale, lo dejamos.